Estamos un poquito oscuros aquí, pero para poder nosotros ver la imagen que tenemos en el monitor, estamos haciendo una conclusión sobre cómo es que la Iglesia Católica agarró estos textos y convirtieron o inventaron este mito que ya nosotros conocemos como un mito cristiano. Para resumir más o menos el asunto, tenemos que la Iglesia Católica tenía, antes de la formación del mito cristiano, tenía referencia de un Cristo cósmico, un Cristo cósmico que se hablaba de él en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se hablaba de la venida, de la llegada de un Cristo cósmico. El Cristo cósmico no es nada más y nada menos que lo que ya nosotros estamos hablando, que es el personaje de Horus, el hijo de Isis y de Osiris. Aunque la iglesia, en este caso los hebreos o los judíos, no aceptan la historia egipcia como la historia suya, no pueden escapar a esta gran problemática que ellos tienen por herencia, que cuando ellos hablan y se refieren a su historia, de alguna manera velada, de una manera engañosa, como quiera que sea, ellos están hablando de la historia de Egipto. La historia de Caín, la historia de Abel, y muchas historias están basadas en la historia o en la mitología egipcia. Entonces, ¿qué hicieron los católicos? Cuando ellos fueron a referirse a Yusa, cogieron a Yusa como una persona real de carne y hueso. ¿Por qué sabemos que esta Yusa existió? Porque hubo un historiador, un escritor de origen judío que fue criado dentro de una casa romana y tenía el apellido Flavius. Este Flavio nos habla en su testimonio, como se llama el testimonio flaviano, nos habla de Yusa. La palabra Yusa, o esta palabra Yusa, es que nosotros tenemos el famoso nombre de Jesús, porque Yusa, cuando se hace la traducción de la I por la J, dice Yesu, que en otras versiones se lee Joshua. Este Yusa, o el nombre de este Yusa, es la base del nombre de Jesús. Este Cristo cósmico, que nosotros aparece en los textos hebreos, como el enviado, el Mesías, es el que Pablo, el apóstol, se dirige. Estamos hablando que cuando Pablo viaja a Judea, estamos resumiendo, cuando Pablo llega a Judea, él no habla de la familia de José, ni de María, ni habla de Cristo que fue crucificado, nada de eso. ¿Por qué no lo hace? Bueno, porque en la época de Pablo no existía aún el mito creado por la iglesia. Por tanto, si no existía el mito, pues Pablo no lo habla. Entonces la Iglesia Católica agarró a estos Cristos y cogió de la historia de Horus una historia o un fragmento de la historia de Onu, concibió a María de la misma manera que Isis,
la concibió de una manera divina, cosa que trajo muchos problemas porque José, que era carpintero, él hacía viajes en las diferentes riberas haciendo barcos, construyendo barcos, reparando barcos. Y resulta que cuando él se iba de la casa, que dejaba a María allí con las que las cuidaban, él se demoraba meses afuera. Cuando él regresó, en uno de esos viajes que regresó, se encontró con que María estaba encinta, o sea, estaba embarazada. Él le preguntó en un libro apócrifo, se dice que él le preguntó a una de las criadas que cuidaban a María, y entonces ella le juró, no sé sobre cuántas Biblias, le juró que María no había tenido contacto con ningún hombre. Esto quiere decir que ella no había tenido contacto sexual con ningún hombre. Dice, lo único que yo sé es que ella en la noche se hablaba con un ángel. Oh, tremendo problema. Ella no había ningún ángel, pero oía a María que hablaba con un hombre. En este caso se supone que es con un ángel. Eso es tremendo problema. Pero es que todo esto es mentira. La historia de María, la historia de José y la historia de Jesús en su primera etapa es una historia irreal. No existe. Es una mentira enorme, porque todo eso se refiere a la historia de María, de Isis, de Osiris y de Set. Entonces, este Jesús lo dejan en esa historia o lo colocan en la historia de Jesús como el origen de la historia de Yusa o Yesu. Y lo ponen allí desde su infancia, que tuvieron que salir de allí con José, tuvo que salir de allí porque habían ordenado matar a todos los varones, bla, bla, bla. Lo ponen todo desde su infancia o de su niñez hasta la edad de los 10 años. Este cuento que aparece en la primera parte de lo que es la niñez de Jesús, Jesús se va, se pierde de la casa y María se pone a buscar y lo encuentra dentro de un templo, en este caso un templo judío o una sinagoga. Ahí se detiene la historia de este Jesús como niño. Entonces hay un punto y aparte en el libro de Mateo donde nos dice que Juan el Bautista se entera de que había este hombre Jesús, que su nombre real es Yusa, pero bueno, Jesús, pero que este hombre tiene 29 a 30 años. Entonces aquí hay un lago muy grande, porque de este Jesús, que tiene aproximadamente 10 años, a este Yusa, que llega a Jordán y que es bautizado por Juan, tiene 29 años. Quiere decir que tenemos un espacio de tiempo ahí de 19 años o 18 años en que está perdido. Ese tiempo está perdido en la Biblia. En el Nuevo Testamento está perdido. No se sabe dónde andaba Jesús. Nadie nos dice dónde estaba ni dónde fue. Hay varias versiones, pero no son bíblicas. Las versiones bíblicas no aparecen en la Biblia. Y entonces viene toda la historia de Yusa o Yuso, como después la iglesia la llamó Jesús, que nos habla de milagros, nos habla de cosas que este Jesús hizo, que le dio luz, vista a un ciego, que revivió a un muerto, que puso a caminar a Lázaro, que caminó sobre las aguas, que le dio de comer a 5,000 gente. Todas las historias esas de Yusa. Entonces, ¿qué hace la iglesia católica? Recoge la historia inicial como la de Horus, coge a este hombre de carne y hueso como Yusa, de ahí saca el nombre de Jesús y comienza la historia de Jesús.
el Hijo de Dios, el que fue bautizado por Juan, entonces ellos lo vuelven una historia completa. Y cuando a Jesús lo mataron por Pilato, que lo mataron en la cruz, entonces estos señores de la Iglesia Católica lo resucitan. Se le aparece a varias personas allí. Hay una versión que se le aparece a Pablo, hay otra versión que se le aparece a María Magdalena. Lo resucitan y después lo hacen subir al cielo, o sea, una ascensión al cielo. Pero bueno, esta ascensión al cielo es una referencia a la historia de Horus, el hijo de Isis y de Osiris, en que él, después de haber combatido o batallado contra Satán, entonces él sube al cielo. Esto tiene fecha en Egipto, en la época de la primavera, que es la época del Cordero. La época del Cordero, que es el comienzo de Aries. Porque Horus es Aries. Todas estas historias que parten de lo mismo, de la historia de Egipto, pues han sido convertidas, han sido transformadas y han sido parte de lo que es hoy el mito cristiano, el mito que esta Iglesia Católica ha hecho, que es un negocio verdadero. Para terminar el libro del Nuevo Testamento que aparece en el libro del primer tomo de la Oveja Negra, hay todavía algunos detalles que tenemos que hablar, pero eso va a ser en otro video. Así que muy buenas noches. Vamos en nuestro el siguiente video vamos a terminar con el tomo 1 de la Oveja Negra, y quisiera enormemente que ustedes me manden sus comentarios, que me hagan preguntas. Yo tengo una respuesta para cada una de sus preguntas, de la índole que sea. Quiere decir que me pueden preguntar de lo que ustedes quieran, de cualquier tipo de milagros de estos que se forman aquí, de los que no son milagros, de todo, de cualquier hecho, de cualquier personaje que aquí entre nosotros aparezca. Así que tengan ustedes buena noche. Vamos a esperar a ver si ustedes pueden enviarme preguntas para poder yo aclarar, dentro de mis posibilidades, poder aclarar cualquier tipo de inquietud que ustedes tengan sobre el asunto. Muchas gracias. Buenas noches.